Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan David Gómez, estudiante de filosofía, y en esta ocasión voy a hacer una sustentación de mi proyecto de grado o monografía titulada La sociedad del rendimiento y la crisis de identidad del sujeto contemporáneo según Byung-Chul Han. Esto se inscribe en la línea de investigación filosofía como conocimiento y forma de vida. Las palabras clave en torno a ella son identidad, subjetividad, problemas sociales, autoconcepto y sistemas sociales. Mi monografía se centra en la obra de Byung-Chul Han, particularmente en La sociedad del cansancio del año 2010. Tomo de allí una categoría que es el sujeto de rendimiento o la sociedad del rendimiento como eje de esta monografía, y esto tiene una razón de ser, y es que esta categoría, sociedad del rendimiento, es una lectura de la sociedad contemporánea que de algún modo contrasta con otras lecturas como la lectura Foucaultiana, en la cual esta sociedad es una sociedad disciplinaria, la lectura deleuziana, para la cual la sociedad contemporánea es una sociedad de control. Digamos que Han acepta, es acertado, estas posiciones son acertadas en su manera de ver. Sin embargo, no se adecuan del todo a la sociedad pues más actual, la cual realmente, más que verse coaccionada por agentes externos, bien sean instituciones o normatividades, esta sociedad en general ha internalizado los mecanismos de coacción y de poder, y resulta que ahora es el sujeto quien se explota a sí mismo, se autoexplota en función de un rendimiento o una llamada lógica del rendimiento. Así pues, cabe preguntarse cómo afecta esta lógica del rendimiento a la identidad y la subjetividad de esta sociedad, de la sociedad del rendimiento. Ahora bien, el objetivo general es, como ya dije, analizar cómo la lógica de la sociedad del rendimiento impacta en la construcción de la subjetividad del sujeto contemporáneo, y tomando como referencia el pensamiento de Byung-Chul Han. También están los objetivos específicos, que son describir cómo la sociedad del rendimiento transforma la identidad del sujeto y desplaza valores tales como la autonomía, la creatividad, el ocio, valores que van a ser reemplazados pues por esta lógica basada en la productividad y la autooptimización. También está analizar desde la filosofía contemporánea cómo la hipercomunicación tan propia de nuestra era tiene un efecto sobre esta misma identidad de los sujetos, y cómo refuerza cierta alienación, cierta pérdida de identidad. Y también revisar alternativas críticas que desafíen, digamos, este tipo de lógica del rendimiento y propongan o retrotraigan formas de subjetivación que no se ciñan a ella, como pueden ser la vida contemplativa, eh, como pueden ser el sentido trascendente de la existencia, el ejercicio de la filosofía también, y cómo esto representa pues una posible transformación a los límites que presenta la sociedad del rendimiento. Ahora bien, respecto al marco conceptual y teórico, lo que yo hago en este caso es entablar una suerte de diálogo entre distintos autores, tales como Sigmund Freud, quien hace una lectura de la sociedad contemporánea y digamos que habla de una tensión interna en los sujetos, una lucha entre sus pulsiones inconscientes y las estructuras sociales, y cómo esto genera pues un malestar en la cultura, análogo incluso a la sociedad del cansancio que plantea Han. También se dialoga con con Gilles Deleuze, quien nos habla de una sociedad de control, cómo esa sociedad de control se ha convertido en una sociedad de control, pero ya de un control internalizado.
También se dialoga con Zygmunt Bauman, que nos habla de la modernidad líquida, una era en la que pues es difícil construir una identidad estable porque es un mundo sumamente fragmentado, repleto de información que se recibe de todos los días y es difícil, digamos, asir una identidad en sentido auténtico en un mundo así. El diseño metodológico parte de un método cualitativo. ¿Por qué cualitativo? Porque este tipo de fenómenos como el que he estado hablando, como la sociedad del rendimiento, si bien puede, digamos, nutrirse de ciertos datos, los puros datos no alcanzan para hablar de temas como la identidad, la pérdida de identidad, el autoconcepto, mm, o inclusive los aspectos ontológicos que hay detrás. Ya sabemos que lo ontológico pues no se puede medir como se mide lo óntico, digamos que por eso también acá hay un horizonte interpretativo, hermenéutico, en el cual se dialoga con los textos, con las ideas, con las lecturas que otros filósofos han aportado, y se trata de sustraer algo que permita tanto leer esta sociedad como diagnosticarla y a la vez proponer alternativas. Entonces, en síntesis, es un método cualitativo, eh, interpretativo, hermenéutico, mm, tomando también cierta base hermenéutica como la de Gadamer, en la que pues, se busca que tanto los textos como las situaciones mismas pues, nos arrojen, mm, digamos, un contenido que no necesariamente esté allí explícito, sino que sea captado por nuestra lectura. Em, el plan de trabajo, pues digamos que en 3 puntos lo puedo resumir. Y primero sería la profundización conceptual y la depuración bibliográfica de estos autores que mencioné y algunos otros más. Em, También la construcción del análisis hermenéutico, filosófico o interpretativo, que es el enlazamiento de estas categorías que ciertos filósofos hermenéuticos o otras corrientes pues han planteado para hacer una lectura lo más fiel posible, en la medida de lo posible, de la sociedad contemporánea. Y por último pues sería el tema de la redacción, la integración de todo esto en una estructura pues formal y académica. Ya respecto a los tiempos de cada uno de ellos, pues los iré decidiendo después. Sin embargo, ese es como el plan. Y bueno, eso es un panorama muy general respecto a el tema de la monografía. Cabe recordar que la esfera que se está analizando es la subjetividad de los individuos y que no estamos hablando de una lectura puramente científica en términos pues experimentales, ni de una lectura absolutista, sino más bien es un diálogo interpretativo, un diálogo conceptual, hermenéutico, ontológico, y no con un fin, digamos, solamente de quedarse allí como si fuera una actividad pues puramente mental, sino sobre todo eh, para poner sobre la mesa qué se puede hacer, dado que en la misma vida práctica nos está mostrando situaciones en las cuales el ser humano está siendo llevado a límites tales como trastornos, a una floración muy considerable de trastornos mentales, una sociedad a grosso modo bastante alienada, abocada a la producción, a una pérdida de ciertos valores o un reemplazo de los valores que filosóficamente se han construido culturalmente por el valor económico, un reduccionismo del término del concepto de valor a algo puramente económico, al valor económico. Entonces, bueno, espero haber sido claro en la medida de lo posible y muchas gracias por ver este video.